hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Además de dar el mal consejo, Dios le dice a Ezequiel unas palabras que hacen entender muy claramente lo que él encontró al escudriñar lo más profundo de esos corazones. Estos son los hombres que maquinan perversidad. Miren nada más. Entendemos que de manera más que premeditada hacían alejar a las personas de Dios. Eran intencionales para llevar gente tras sí, alejándolas de Dios. Por eso dice aquí, maquinan perversidad. Sé que el pueblo se dejaba engañar, y eso lo entiendo. Lo que me llama mucho la atención es, primero, lo que Dios es capaz de encontrar en lo más profundo de cualquiera de nosotros. Lo que es más notable, Él mismo se encargó de exhibirlo. Y segundo, lo irreverente y malvado que llega a ser alguien que desea vivir en su maldad y su satisfacción personal al lograr que otros se corrompan como ellos. Por eso Dios califica a este tipo de personas como perversos. Así es, mi estimado oyente. Dios sabe perfectamente quiénes somos por dentro. Conoce la suciedad que existe dentro de nosotros. No se restringe el hacer notar el pecado particular de cada uno de los que habitamos en este mundo, y nadie puede ni podrá decir que Él no está diciendo la verdad ni aplicando su justicia. El perverso Pelatías. Y aconteció que, estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces caí sobre mi rostro, y clamé con grande voz, y dije, «Ah, Señor Jehová, ¿harás tu consumación del resto de Israel?» Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Si hay algo que evoca la palabra perversidad, es la mala intención que expresamente pone en práctica los pecados y atrocidades más oscuras que alguien puede concebir. Nos enteramos, por ejemplo, de cómo por 4 siglos, el catolicismo romano, perversamente utilizando el nombre de Dios, llevó a cabo la inquisición más aterradora que el mundo haya visto contra aquellos que no querían someterse a su supuesta fe y a sus demandas. Al estudiar esta parte de la historia, podemos entender que muchos perseguidos, en su inmensa mayoría, cristianos salvados por la preciosa sangre de nuestro Cristo, fueron torturados de maneras tan escandalosas y perversas que ni siquiera tengo ánimo alguno para describir al menos una de esas mencionadas torturas. El ser humano, cuando le da rienda suelta a su perverso corazón, muestra el verdadero monstruo que habita dentro de él. Spurgeon mencionó en alguna ocasión que tenemos un dragón dentro de nosotros, el cual es capaz de despertar incluso en los momentos que más estamos cerca de Dios. Y si eso es así con nosotros, los que Dios nos guía con su perfecta voluntad, ¿cómo será en aquellos que Dios no pinta lo más mínimo en sus depravadas mentes? Tenemos que recordar que estamos en medio de una visión que Dios le dio a Ezequiel que comenzó en el capítulo 8, y ya estamos en el capítulo 11, y dicha visión todavía no termina. Es una descripción muy detallada de lo que sucedió el día que Dios se fue de su casa, el templo que majestuosamente edificó Salomón, y que en aproximadamente 4 años y medio iba a ser destruido a fuego por el cruel Nabucodonosor. En este capítulo destacan 2 hombres, uno llamado Jaazanías y otro Pelatías. Sin embargo, la narración bíblica, tal como lo leí en el versículo de referencia, dice lo que le pasó a Pelatías, destacándolo de entre todos los que se hablan en este capítulo. Lo repetiré nuevamente, Ezequiel 11:13. Y aconteció que, estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces caí sobre mi rostro, y clamé con grande voz, y dije, «Ah, Señor Jehová, ¿harás tu consumación del resto de Israel?» Aquí vemos a nuestro amado profeta, tal como en algún capítulo anterior, viendo horrorizado lo que le sucederá a Pelatías y rogando a Dios por su pueblo para que intervenga en esta destrucción y consumación que él mismo estaría por ejecutar. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con grande voz y dije, «Ah, Señor Jehová, ¿harás tu consumación del resto de Israel?» Creo que debo tomar algo de contexto para entender mejor esta historia. Recién comenzó la visión que Dios le reveló a Ezequiel en el capítulo 8 y nos encontramos con un dato que es retomado en este capítulo 11. Recordemos un poco la situación. Ezequiel 8, versículos 15 y 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones,
sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. De hecho, tengo un mensaje dentro del canal de YouTube que habla de todo lo que sucedió en este capítulo 8. Se llama No nos ve Jehová. Vemos a estos 25 varones de una manera desafiante e insolente dando la espalda al templo, donde está la gloria de Dios, por encorvarse hacia el sol, mandando el mensaje claro y fuerte que desprecian todo lo que del Señor viene y quién es Él. Ahora, en este capítulo 11 se vuelve a hablar de estos insolentes y la Biblia dice lo siguiente. Ezequiel 11, versículos 1 al 3. Y el Espíritu me elevó y metióme por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Jasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, príncipes del pueblo. Y díjome, hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan presto, edifiquemos casas, esta será la caldera, y nosotros la carne. La puerta oriental es sin duda la entrada principal al templo. Por ahí se accesa al lugar santo y una vez al año cada sumo sacerdote en su momento al lugar santísimo. Allí nos encontramos con estos 25 varones y Dios en su visión destaca a 2 de ellos. He aquí a la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Jasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, príncipes del pueblo. Es interesante y escalofriante a la vez que entre esos hombres destacaban 2 de ellos, Jasanías y Pelatías, y por el contexto, Pelatías parece ser el más destacado. No puedo ni siquiera pensar claramente cuando en un grupo de hombres perversos exista alguno, o en este caso, más de uno inclusive, que se destaquen en ese grupo tan peculiar, por decirlo menos. De ellos Dios mismo, y no otro, dice lo siguiente, Hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Si Dios al hablar así se refiere a estos 2 o a los 25 en general, no es muy claro. Lo que sí es muy nítido es el calificativo que les da por su comportamiento, y es también notorio que Jasanías, y sobre todo Pelatías, fueran de los principales entre todos estos perversos. Vean pues que Dios sabe perfectamente describir a cada ser humano, especialmente en lo que respecta a sus fechorías. Muchas veces en cuanto a cómo son las personas, para no ofenderlas, se hace notar la acción pero se dice respetar a dicha persona. Por ejemplo, se cuestiona la mentira pero se evita decir que quien la dice es un mentiroso. Este es un mundo donde cuidamos mucho las palabras muchas veces. Pero Dios es muy claro. Si ve perversidad en nuestras vidas, ¿qué es lo que somos? Si hay pecado, ¿no somos pecadores entonces? Por supuesto. El gran problema de la humanidad en general es no darle la importancia ni la gravedad a esta condición y querer resistirse a aceptar la condición que cada uno de nosotros tiene. Sabemos, por lo que leímos al principio, que el castigo más notorio fue sobre Pelatías. Por andar de perverso, Dios le mandó la muerte, ¿no es verdad? Pero, ¿qué acción fue tan perversa para que recibiera semejante final? Releamos el versículo 3. Los cuales dicen, no será tan presto, edifiquemos casas, esta será la caldera y nosotros la carne. Podrían decirse a sí mismos, puede ser que suceda lo que Jeremías les advirtió por décadas y tal vez sea cierto que esa revelación de Ezequiel algún día se haga realidad. Pero ellos están diciendo que no sería pronto, minimizando la importancia que Dios le está dando a la situación. Ellos dicen, esta será la caldera y nosotros la carne. Es decir, como la carne se protege en la caldera y se mantiene fresca y agradable para comer, así serían ellos, preservados y a salvo de cualquier calamidad. Me sorprende mucho tal razonamiento, considerando que ya habían sufrido 2 invasiones, y se les estaba avisando que vendría una tercera. Es lamentable llegar a una situación en la que se entiende la palabra de Dios. Sabemos perfectamente que Dios aborrece comportamientos que ofenden a su santidad, y perversamente se esgriman argumentos para hacer a un lado sus palabras y seguir viviendo en el pecado como si nadie estuviera viéndonos ni registrando nuestros hechos. Lo perverso no es simplemente que ellos se creían semejantes barbaridades, sino que daban consejo al pueblo convenciéndolos de creer semejantes falacias. Hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Además de dar el mal consejo,
Dios le dice a Ezequiel unas palabras que hacen entender muy claramente lo que él encontró al escudriñar lo más profundo de esos corazones. Estos son los hombres que maquinan perversidad. Miren nada más. Entendemos que de manera más que premeditada hacían alejar a las personas de Dios. Eran intencionales para llevar gente tras sí, alejándolas de Dios. Por eso dice aquí, maquinan perversidad. Sé que el pueblo se dejaba engañar, y eso lo entiendo. Lo que me llama mucho la atención es, primero, lo que Dios es capaz de encontrar en lo más profundo de cualquiera de nosotros. Lo que es más notable, Él mismo se encargó de exhibirlo. Y segundo, lo irreverente y malvado que llega a ser alguien que desea vivir en su maldad y su satisfacción personal al lograr que otros se corrompan como ellos. Por eso Dios califica a este tipo de personas como perversos. Así es, mi estimado oyente. Dios sabe perfectamente quiénes somos por dentro. Conoce la suciedad que existe dentro de nosotros. No se restringe el hacer notar el pecado particular de cada uno de los que habitamos en este mundo, y nadie puede ni podrá decir que Él no está diciendo la verdad ni aplicando su justicia. Por el otro lado, tenemos al ser humano como vil pecador, perverso y exhibido. Si tú eres uno de aquellos a quien Dios ve y no lo tienes como el Señor de tu vida, ¿crees que habrá un trato especial y diferente para ti? ¿Por qué haría Dios semejante cosa? Vemos a una autoridad o juez dando un trato especial y diferenciado liberando a un delincuente por sus influencias y nosotros nos llenamos de indignación, por decirlo menos. ¿Y queremos que Dios actúe de esa manera con nosotros? Desde luego que eso no tiene sentido alguno. Por eso nos sorprende lo que dice el siguiente versículo, continuando con la lectura. Ezequiel 11:4. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo del hombre. Ya que estaban con toda la alevosía queriendo vivir y hacer vivir al pueblo lejos de Dios, cae entonces como martillo el castigo del Creador. El hombre perverso y maquinador se deleita con sus burlas contra Dios y en especial con este tipo de advertencias. La verdad no es que me preocupe mucho por su aceptación o rechazo. Me preocuparía más que sabiendo lo que viene, como cristianos nos quedásemos callados. Miren lo que está revelando Dios en esta nueva profecía. Ezequiel 11, versículos 5 y 6. Y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová y díjome, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis henchido de muertos sus calles. El versículo 6 dice que se multiplicaron los muertos, por la masacre que se iba a venir. Sí, yo sé que eso dice, pero también dice por qué llegó todo eso. Así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. No solo se da cuenta Dios de las cosas que hablan ni de los malos consejos que dan. Miren este detalle en su palabra. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Ajá, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, Dios los puede ver. Sé que Satanás y sus ángeles caídos no lo saben todo, ni lo pueden ver, ni escudriñar todo. Pero nuestro Dios, vaya que sí, y vaya que sabe dar el pago, incluso por lo que pensamos. Por eso es tan importante que nos rindamos a su voluntad y pedir misericordia ante su presencia. Ezequiel 11, versículos 7 al 10. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la caldera, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Cuchillo habéis temido, y cuchillo traeré sobre vosotros, dice el Señor Jehová. Yo os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y yo haré juicios en vosotros. A cuchillo caeréis, en el término de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Qué terrible será saber quién es Jehová en medio del mismo infierno. Qué aterrador será para aquellos que estarán en las tinieblas de afuera, atados de las manos y de los pies y sin poder escapar de las llamas eternas. Pensar que no pasará nada por lo que hacemos no nos librará de la condenación que vendrá. No porque alguno piense que algo no pasará, ¿creemos que por eso no sucederá? El consejo de Pelatías y sus compañeros de que estarían a salvo de esa invasión caldea, simple y sencillamente era una gran mentira. Miren lo que dice Ezequiel 11, versículos 11 y 12.
Esta no será por caldera, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En el término de Israel os tengo de juzgar, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho mis juicios, sino según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. Sorprende que hay muchos como Pelatías, que con tales palabras perversas hacen que muchos minimicen la gravedad de vivir en el pecado. No pensaría que pensamientos de esta naturaleza incluso se infiltren entre los mismos cristianos. Dios nos llama a estar alertas y a alejarnos de semejantes actitudes. Sabemos qué pasó con Pelatías. Repetiré el versículo 13 del capítulo 11. Y aconteció que, estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé con grande voz y dije: «Ah, Señor Jehová, ¿harás tú consumación del resto de Israel? Nunca será sabio vivir perversamente contra Dios. Jamás tendrá él al culpable por inocente, y siempre habrá un pago por vivir sin reverencia a Dios». Si vives sin Dios el día de hoy, Él te llama para que dejes todo eso que el día de hoy vives y te acerques a Él. Por ti y por tus pecados murió Cristo en esa cruz. No le rechaces un día más. Después podrá ser muy tarde. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.